Sentí temor cuando escuché tu voz que imploraba perdón por los que te causaban dolor. Nunca en la vida sentí amor así. Fue cuando comprendí que tu vida dabas por mí. Hay un lugar al pie de la cruz, me rindo a él, llaman Jesús, voy a buscarlo, no te fallará. Oh, oh no, oh, oh, no, no me fallará. Mire a Jesús hacia sus ojos, pude sentir su compasión que logró un cambio en mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Rey de reyes eres tú, que por amor mueres en esa cruz. Hay un lugar al pie de la cruz, me rindo a él, le llaman Jesús, voy a buscarlo, no me fallará. Oh, no, no, no me fallará. No, avergonzado y humillado por su propia gente, en ese lugar, teniendo el poder para demostrarles su autoridad, mostró misericordia y amor por todos ellos y dio su vida. Hay un lugar al pie de la cruz, me rindo a él, le llaman Jesús, voy a buscarlo, no me fallará. No, 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 no me fallará. Hay un lugar al pie de la cruz, me rindo a él, le llaman Jesús, ven a buscarlo, no te fallará. Oh, no, no, no te fallará, no te falla, no te fallará, no, no te fallará. Jesús, 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 no te fallará. Alabado sea Dios. En un momento de dificultades, de problemas, tristezas, Dios nos sigue llamando. Es posible que algunos de nosotros nos hayamos retirado de ir a la iglesia, nos hayamos enfriado un poco, como le decimos. En estos tiempos en los que uno ha estado en su casa y ahora últimamente es que puede ir a la iglesia, tal vez has durado mucho tiempo sin estudiar la palabra de Dios. Tal vez no recuerdas la última vez que te arrodillaste a orar, pero es posible que también algunos de los que me están viendo y escuchando en este momento de la iglesia de Yenboro, es posible que se haya olvidado de Dios en algún momento de su vida. Tal vez porque has conseguido un buen empleo y te ha estado yendo bien. Tal vez porque son tantas las dificultades que dices, Dios mío, ¿será que no está ahí?
pero no es Dios quien se ha alejado, somos nosotros los que nos hemos alejado. Así que escribí esta canción pensando en un momento que estaba tan lejos de Dios, aunque cerca, porque vivía cantando, vivía predicando, dando campaña, pero aún así me sentía lejos de Dios. Y una mañana pienso que tal vez Dios fue quien me tocó para escribir esta canción en ese momento. Y en ese momento, la misma canción me tocó tanto el corazón que sentí tanto el deseo de acercarme a Dios que busqué la forma de que Dios esté en mi vida en cada momento. Y fallamos cada día, pero aún así nos levantamos y decimos, quiero Dios estar contigo en el redil todo el tiempo. Vuelve al redil. Hace tanto tiempo que no te arrodillas para orar. El pecado ha inundado tu alma y no sabes siquiera en quién confiar. Ya no sabes en quién creer y no entiendes ni lo que es fe. Hijo mío, aquí estoy. Vuelve al redil. Vuelve otra vez. Las mansiones preparadas están y los ángeles listos ya. Hijo mío, aquí estoy. Vuelve al redil. Allí en un madero yo mi vida di por ti. Oh sí. Yo soy ese cordero y mi sangre derramé por ti. Ahora puedes en mí creer para siempre aumentar tu fe. Hijo mío, aquí estoy. Vuelve al redil. Vuelve otra vez. Las mansiones preparadas están y los ángeles listos ya. Hijo mío, aquí estoy. Vuelve al redil. Vuelve otra vez. Las mansiones preparadas están y los ángeles listos ya. Hijo mío, aquí estoy. Vuelve al redil. Oh, oh, oh. Sí, vuelve al redil. Es tiempo de volver. Es tiempo de regresar. No te alejes más. Te quiero cuidar. Vuelve al redil. Oh, oh, oh. Vuelve otra vez. Las mansiones preparadas están y los ángeles listos ya. Hijo mío, por favor, vuelve al redil. Vuelve al redil. Dios les bendiga, mis hermanos, y que sea de bendición para cada uno.
ustedes. Muy buenos días. Le agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de congregarnos en su casa de oración. Y también le agradecemos a nuestro hermano Merlin por tan lindo especial. Que Dios siga bendiciendo su ministerio, Dios lo siga usando, Dios siga trabajando en su vida y así trayendo más música para deleite y para honra y gloria de nuestro Dios. Quiero invitarles para que inclinen su rostro. Vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de venir a tu casa de oración. Que no sea un sábado más en la historia de este mundo, sino que sea un sábado donde nos encontremos contigo, donde sea un sábado donde tú puedas manifestarte en cada una de nuestras vidas. Queremos sentir tu presencia y que tú puedas usar mis labios y que solamente por ellos pueda salir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Les recuerdo que al salir, para todos los que gusten llevar alguna caja de comida, están ahí en la salida. Siéntase libre de agarrarlo. Es para que se vaya con nosotros. Así es de que cada uno de los que queramos llevar están en la salida. Los invito a ir al libro de Juan o San Juan, el capítulo 3, versículo 1. San Juan capítulo 3, versículo 1. Les voy a dar un momentito para que lo puedan encontrar. Para los que no me conocen, mi nombre es José Palacios. La gran mayoría de la iglesia, pues todos me conocen, pero puede haber alguien que no ha tenido, no es miembro de nuestra iglesia y no me conoce. Soy miembro de la iglesia de Jonesboro y mi nombre es José Palacios. Capítulo 3 del libro de Juan, y es una historia bien conocida, una historia familiar, pero el título de este tema es Debajo de la higuera. Hace aproximadamente casi 2 años que escribí este tema y nunca lo he dado o nunca se me ha dado la oportunidad de exponerlo, dado que cuando quiero exponerlo un sábado antes, alguien predica de Nicodemo. Yo no sé cuántos temas he escuchado de Nicodemo. Precisamente el sábado primero de cuando abrimos la iglesia, ¿de qué creen que predicó el pastor? De Nicodemo. Pero creo que cada uno tiene una percepción diferente y es la misma historia, el mismo relato, pero con un toque, espero que sea el toque de Dios que sea diferente. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Quiero llevarles en aquella escena, en aquel momento. Nicodemo esperó que se oscureciera. Nicodemo esperó que se hiciese de noche para él ir a encontrarse con Jesús. A Nicodemo le impactó aquel día cuando Jesús sacó del templo a los cambistas, a los comerciantes, a los negociantes. Esto impactó su vida y quería entrevistarse con él. Investigó en dónde se quedaba Jesús.
¿Sabes dónde se quedaba aquella noche? En el Monte de las Olivas. Jesús estaba en el Monte de las Olivas y Nicodemo esperó que se hiciese de noche. Esto viene a mi mente cuando en mi pueblo, en México, apenas comenzaba la electricidad y en tiempo de lluvias se nos iba la luz por un mes o un mes y medio. Y como no había luz, a las 9 de la noche, cada quien andaba buscando su lugar para dormir. Y estoy poniendo por tarde las 9 de la noche. Probablemente eran las 9 de la noche cuando Nicodemo salió del templo y salió rumbo al valle de Cedrón. Descendió porque estaba en una colina el templo, y dice que bajó hacia el valle de Cedrón. Y del valle de Cedrón comenzó a ascender hacia el Monte de las Olivas. Allá llegó y se entrevistó con Cristo Jesús. Y este importante relato, Juan no lo tomó de ninguna otra persona. El mismo Nicodemo se lo relató. El mismo Nicodemo se lo dijo para que Juan lo escribiese. Y por eso es que lo tenemos en la palabra de Dios. Pero se encontró con Jesús y él iba buscando cómo filosofar con él. Él iba buscando cómo poder debatir ciertos conceptos, debatir ciertas opiniones con respecto a la Torá. Pero se encontró con que Jesús le dice en el versículo 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oye, ¿qué respuesta le dio Jesús a la pregunta de Nicodemo? ¿Qué respuesta llegó a uno de los príncipes, a uno de los principales de Israel? Nicodemo, un fariseo. Lo que significa fariseo es apartado o santo. ¿Cómo es posible que un hombre tan popular, un hombre casi adorado en Israel, admirado por la población, la mayoría de la gente le aplaudía, la mayoría de la gente cuando lo veía caminar por las calles de Jerusalén, se le inclinaban porque aquel hombre daba respeto, su vestimenta blanca impecable, nadie se atrevía a cuestionarle. Los judíos guardan 613 mandamientos. Sin lugar a duda, Nicodemo guardaba los 613 mandamientos, incluyendo la ley, incluyendo el sábado. Él diezmaba. Dice que 365 son prohibiciones de acuerdo al calendario y 248 son de acuerdo a lo que dicen ellos, son las partes del cuerpo. Nicodemo guardaba fielmente los mandamientos. Era muy conocido en el templo, en el Sanedrín, era muy conocido. Por donde quiera que él pasaba era respetado. Pero se encuentra con el Salvador, con el Rey de Reyes, y le dice: Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres otra vez, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo es posible que su nombre estaba escrito tal vez hasta con letras de oro en el templo, en el Sanedrín? ¿Cómo es posible que un hombre que era admirado por toda la gente, pero su nombre no estaba escrito en el libro de la vida? Esto sacudió mi vida.
¿Cómo es posible que pueda haber un líder de iglesia vacío, hueco, un líder de iglesia hablando a una iglesia, ocupando cargos dentro de ella, siendo aplaudido, siendo alabado, tal vez siendo ejemplo para otros, bien vestido, pero hueco por dentro? Tal vez Dios esta mañana no te está hablando a ti, tal vez, pero me está hablando a mí. Tal vez me está hablando a mí porque me está diciendo: hijo, es cierto que tú guardas ciertos mandamientos o cumples los 10 mandamientos, pero te falta lo más importante, el Dios de los mandamientos. ¿Cómo es posible que este hombre podía guardar los 613 mandamientos? Conocía la Torá, pero no conocía al Dios de la Torá. Puede ser que entre nosotros haya miembros de iglesia, que dentro de la iglesia y fuera de ella somos intachables, pero delante de los ojos de Dios, en el libro de la vida, no está tu nombre, no está mi nombre. Eso debiera de preocuparnos. Estamos llegando al final del 2020. Y con toda seguridad yo tengo la certeza de que estamos viviendo en los días finales de la historia de este mundo. Estamos en nombramientos. ¿Será posible que haya algún líder de iglesia que sea para este año 2021 y que no esté Cristo en su vida? ¿Será posible que en 2020 alguien pueda ser yo, que estoy caminando, pero sin Cristo? Eso debe haber sacudido la vida de Nicodemo. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le vuelve a decir: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo es posible que un gran hombre ejemplar, como lo era Nicodemo, no tenía a Dios en su vida? A veces son más importantes las tradiciones, las costumbres, y nos preferimos a quedarnos con las tradiciones, con ciertas cosas, pero desechamos al Dios creador de los cielos y de la tierra. Nicodemo conocía bien lo que era nacer de nuevo, lo que era un bebé, porque ellos, a los que venían de otros países y querían hacerse judíos, pasaban por aquel proceso y se les trataba como un bebé. Él era familiar con esto del bautizo porque también había visto a Juan el Bautista bautizar en el Jordán. Este Nicodemo, siendo un hombre tan respetado, tan ejemplar, como tal vez uno de nosotros. Yo, como te dije al principio, este tema no es para ti, es para mi vida. Durante mucho tiempo me he preguntado, ¿por qué Dios insiste conmigo? ¿Por qué Dios insiste tanto conmigo? Por mucho tiempo he huido y huido y huido, y siempre que me dan algún tipo de responsabilidad, trato de huir. Pero en todas las partes que leo de la palabra de Dios, me confronto con Él y me doy cuenta que no puedo ir a ningún lado más de que rendirme a los pies de Cristo Jesús.
En el libro de Lucas capítulo 6 versículo 26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. A veces nos sentimos bien cuando nos adulan, cuando nos dicen: oye, hermano, qué bien se ve, qué bien habla, quién hace, quién. Y uno se siente que va en las nubes, y el que debe ser alabado es nuestro Dios. Nosotros somos simples instrumentos que sin Dios no somos nada. Me quiero ir al versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El miércoles en la noche y jueves en la noche, ¿quién de ustedes no sintió el viento que corría? Y si usted tiene algunos arbolitos grandes en su casa, usted pudo ser testigo cómo se meneaban esos arbolitos. Y dice mi esposa que me vio bien dormido, pero por algún momento yo abrí mis ojos y miré por la ventana y vi cómo esos árboles se meneaban. Y al ver cómo se meneaban, dije: ay, Señor, que no vaya a caer un arbolito de esos en la casa, porque aquí hasta nosotros nos vamos también, porque al último me dormí, pero al otro día pudimos ver los desastres de lo que hizo el viento. Ramas por todas partes tiradas. Pero yo no sabía de dónde venía ni hacia dónde iba. Pero miré sus efectos, sí los pude ver. El que es nacido del Espíritu no puede explicar cuándo fue que Dios transformó su vida. El que es nacido del Espíritu no pueden decir qué proceso, qué herramientas usó Dios para hacer el cambio en su vida. No puede explicarlo. Pero algo que sí puede es estar seguro, porque la gente puede mirar los cambios que hay en su vida. Ese es el que es nacido del Espíritu, que nosotros no podemos explicarlo, pero sí vemos el resultado de los cambios que hay. Porque el que es mentiroso ya no miente más. El que es informal ya no es más informal. El borracho ya no es más borracho. El que tiene otro tipo de vicios ya no los tiene, porque Cristo ha transformado su vida. Y no necesita ir gritando por la calle para decirle a otros: oh, a mí me transformó Cristo, yo era un borracho. No. Tus vecinos, tus amistades, los que te conocen, pueden saber el toque del divino maestro que ha hecho en tu vida. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí lo llevó a un terreno bien conocido de Nicodemo. Si algo conocía Nicodemo era la Torá, y pudo él decir: ándale, entramos al terreno que yo conozco, ahora sí vamos a poder hablar. Y le dijo Jesús: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Lo llevó al libro de Números. En Números capítulo 21, versículo 23. Cuando vemos la historia de que podemos ver la historia de cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Cuando Moisés la levanta, era porque el pueblo se había apartado de Dios. El pueblo se apartó, y al apartarse, lo que hizo Dios, dijo: ok, voy a retirar mi protección, voy a quitar mi protección. Y al quitar su protección, ¿qué es lo que abunda en los desiertos? Víboras.
Y comenzaron a venir las víboras y clamaron a Moisés y dijeron: mira, hemos hablado contra Jehová y contra ti. Ahora dile a Jehová que quite las serpientes. Y le dijo: levanta un asta. Y en esa asta pone una serpiente de bronce. Y dice que la hizo, y toda aquella persona que era mordida por aquel animal, por aquella serpiente, y levantaba su cabeza hacia la culebra, hacia la asta que estaba, era sanado. Para muchos significa idolatría, pero esto no era idolatría, porque no estabas adorando a la serpiente, sino estaba enseñándote que alguien se iba a hacer pecado por el pecador. Esto sacudió a Nicodemo, porque Nicodemo otra vez se quedó, dijo: ¿cómo es que? Y pudo él tiempo después comprobarlo, pero en ese momento, cuando cuando lo llevó Jesús al libro de Números, ahí para muchos no entendían el verdadero significado de lo que significaba de que levantar esa serpiente en el madero. Literalmente era mordido, levantaba su cabeza y era sanado. Pero en el versículo 15 le dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que mire hacia Jesucristo, todo aquel que mire. Y en el versículo 16, que es el tan famoso: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nicodemo se quedó meditando en estos versículos, porque para los judíos era un proceso diferente. Pero vemos que Dios no vino a condenar. Y un fariseo, ¿qué es lo que hacía? El fariseo excluía. Él prácticamente decía quién se salvaba y quién no se salvaba. Él calificaba. ¿Será que alguno de nosotros calificamos? ¿Quién puede, quién no puede? ¿Quién es el que tiene ahora el talento, el don? A veces nosotros, como miembros de iglesia, nos quedamos enfrascados peleando que si él puede, si no puede. Pero nos damos cuenta que el que capacita es Cristo Jesús, y el que salva es Cristo Jesús. Nosotros fuimos llamados para predicar, para dar las buenas nuevas, no para enjuiciar, no para condenar. Nosotros fuimos llamados con un propósito como Iglesia Adventista del Séptimo Día, para anunciar las verdades que muchos no conocen. Esas verdades son que los 10 mandamientos siguen estando vigentes para el pueblo de Dios, y que el sábado sigue siendo el día a guardar para aquel verdadero pueblo. Nicodemo salió aquella noche de aquel lugar triste porque no pudo debatir con Jesús, meditando en lo que le había dicho. Y quiero ir, para ir concluyendo, al otro personaje que se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 43. Juan capítulo 1. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro.
Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael, que es el mismo, en otras traducciones dice Bartolomé, le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Versículo 48. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Parece que ahí queda bien corto lo que en realidad sucedió. Natanael no era conocido, creo que ni casi en su casa. Era una persona que pasaba desapercibido por todas partes de Israel. No se sentía digno de entrar al templo. No era como el otro fariseo que se paraba en las esquinas de las plazas y oraba, y toda la gente se maravillaba de las oraciones que hacían los fariseos. Este hombre escondido, porque no se creía ni que era un verdadero judío, un verdadero israelita, porque había tanta contradicción. Pero un día, en medio de su crisis, un día se sentía desesperado y se fue al campo. Y allá en el campo se fue debajo de una higuera. Y debajo de la higuera clamó a Dios por perdón, por misericordia, porque se sentía indigno. Pero Dios no respondió. Aparentemente Dios cerró sus oídos y no respondió. Natanael siguió su camino, regresó a su casa, pero él seguía con aquella escena grabada que estuvo un día debajo de la higuera. Por eso cuando Jesús lo ve venir, le dice: he aquí un verdadero israelita. Por eso dice, él se queda sorprendido. Si yo siempre he dicho que yo ni me considero ni siquiera israelita. No me considero ni siquiera digno de ser llamado hijo de Abraham. Y Jesús va más allá y le dice: porque te dije que te vi debajo de la higuera. Te vi debajo de la higuera. Y él recordó aquel día cuando él estaba en su crisis y clamaba a Dios, que Dios sí le había escuchado. La semana pasada, alguien me llamó y me dijo: yo creí que Dios no me iba a escuchar, pero anoche clamé con todo mi corazón. Y te puedo asegurar, Palacios, que hoy en la mañana comprobé que Dios es real. Dios me escuchó aún siendo un pecador. Y le dije: Dios siempre ha estado contigo. Dios siempre ha estado a tu lado. Los que nos separamos somos nosotros. Pero Dios está ahí para tenderte la mano cuando tú has caído. Por eso me encanta el Salmo 40. El Salmo 40 cuando dice que caí en el foso, en el lodo. Y Dios no me deja en el lodo, sino que te saca de ese lodo y te pone sobre la roca que es Cristo Jesús. Te pone sobre la roca. Y ahora la gente puede ver que hay una canción nueva en tu boca. Hay una canción nueva en tus labios. Porque has sido tocado por el Maestro, por el Rey de Reyes y Salvador, que es Cristo Jesús. Cuando tú y yo somos tocados por Él, hay cambios en nuestra vida. Preocúpate cuando no hay cambios. Porque si no hay cambios, es porque Cristo nunca ha tocado tu vida.
Es posible que hagamos personas que caminamos en la iglesia, conocemos la Biblia, conocemos la doctrina adventista, pero no conocemos a Cristo Jesús. Nicodemo hablaba de la Torá, pero no conocía al Señor de la Torá. Y ahora vemos que este hombre, Natanael, sin ser alguien grande en Israel, siendo insignificante, a él sí lo conocían en el cielo. Su nombre estaba en el libro de la vida. Y vemos que en el versículo 49 dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En ese mismo instante, Natanael se tiró a los pies de Jesús. Se tiró a los pies de Jesús y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahí mismo lo reconoció. Y en el versículo 50, respondiendo Jesús le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Versículo 51, y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermano, amigo que me escuchas, tú tienes la decisión. ¿Te quieres quedar indiferente o te quieres tirar a los pies de Cristo Jesús? Tú tienes la decisión esta mañana de poder decir: yo quiero rendirme a tus pies, porque yo quiero caminar contigo. Y no tan solo quiero estar dentro de una iglesia, no tan solo quiero ser maestro de escuela sabática, no tan solo quiero predicar, sino quiero que tú camines y moldees mi vida. Habrá tal vez alguna visita conectada entre nosotros, que te sientes insignificante, o tal vez estoy hablando de algún miembro que no tiene ningún cargo en la iglesia. Para Dios tú eres importante. Para Dios eres tan importante como tú no te lo imaginas. Para Dios tú no has pasado desapercibido, porque Él ha escuchado tu plegaria. Así como escuchó la oración debajo de la higuera de Natanael. Tal vez en las semanas has clamado a Dios, has rogado a Dios y no has encontrado respuesta. Pues déjame decirte que el Dios del cielo te manda a decir que Él escuchó tu oración. Él escuchó tu oración. Por más insignificante que tú te sientas, Él escuchó tu plegaria. Yo quiero invitar a que no desistas. Sigue yendo debajo de la higuera. Sigue yendo debajo de la higuera. Que debajo de la higuera también Cristo Jesús te puede ver. Aquella mañana resultó grandiosa para Natanael. Y aquella noche fue desastrosa para Nicodemo. Nicodemo le bastaron 3 años. Después de 3 años, cuando levantó su cabeza hacia el monte de la calavera y cuando vio levantada la cruz y miró a Cristo con sus brazos extendidos, se recordó de aquella noche. Se recordó de aquella noche y dijo: ahora entiendo por qué me dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre.
miró a Jesús. Y en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 39, dice que Juan trajo 100 libras de ungüento, de mirra, que son equivalentes a 33 kilogramos. Eso era demasiado dinero, pero Nicodemo no escatimó el dinero para traer a los pies de Cristo Jesús. Le pasaron 3 años para renunciar a ser fariseo. Ya no estuvo más en el Sanedrín. Ya no era aplaudido por las multitudes, porque ahora se unía a la causa de Cristo Jesús. Y cuenta la historia que Nicodemo, con su dinero, sustentó la iglesia primitiva cuando en sus inicios. Él le dio todo y acabó pobre, pero rico, porque tenía a Dios en su corazón. Porque ¿de qué me sirve tener dinero? ¿De qué me sirve tener un cargo? ¿De qué me sirve ocupar cosas en esta tierra cuando Cristo no está en mi vida? Estos 2 personajes ya escribieron su historia. Ellos ya escribieron su historia. Ahora tú y yo vamos a escribir nuestra historia. ¿Qué quieres que se escriba? ¿Que solamente ocupamos un cargo de iglesia? ¿Que solamente estuvimos en un templo haciendo actividades? ¿O quieres que se escriba que tú diste tu vida, tus dones, tus talentos, tu dinero a la causa y a la obra del evangelio? Para aquellos que no son miembros de iglesia, para aquellos que aún no son bautizados, esta es tu grande oportunidad, como la de Natanael. Él se tiró a los pies de Cristo Jesús y Jesús le dijo: cosas grandes y mayores que estas verás. Ahora verás a los ángeles que suben y bajan. Ahora serás testigo de milagros. Jamás le dijo: nunca vas a tener ningún problema, Natanael. Habrá problemas, habrá enfermedad, habrá lágrimas, pero en la enfermedad, en las lágrimas, en todo, ten la seguridad de que Cristo Jesús estará a tu lado. Ten la seguridad de que hay esperanza en medio de las lágrimas. Esta historia se pudiera alargar, pero yo quiero ir parando, pero que quede grabado en nuestro corazón estas 2 historias de un hombre religioso y el otro que no era nada. El religioso estaba fuera del reino de los cielos y el que no era nada estaba dentro. Pero qué bonito es que Dios nos da la opción a los 2. Nos da la oportunidad a los 2. Nicodemo tuvo la opción de decir sí o decir no. Natanael tuvo la opción de decir sí o decir no. Hoy tú y yo decidimos qué se escribe en el libro de la vida. Hoy tú y yo vamos a escribir una historia diferente. Vamos a caminar con Cristo Jesús. Vamos a brillar. ¿Sabes? Cuando más se necesita que brillemos, cuando más se necesita que alumbremos, ¿sabe lo que estamos haciendo? Escondiéndonos. Nos estamos escondiendo. Estamos haciendo lo del avestruz, que cuando ve peligro, mete su cabeza. Eso es lo que estamos haciendo tú y yo. En medio de esta pandemia,
En lugar de salir y dar esperanza para que decirles que Cristo Jesús vive y aún sigue siendo el Dios en el cielo y en la tierra, ¿sabe lo que estamos haciendo? Nos estamos escondiendo. Llegó la hora de brillar. Llegó la hora, mi hermano, mi amigo, de decirle a otros con tu vida lo que Él ha hecho por ti. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio por testimonio a todo el mundo. No dice por palabra, por testimonio. Porque los siervos de Dios, en el tiempo más oscuro, es cuando deben de brillar. En el tiempo más amargo, es cuando deben de mostrar la dulzura de Cristo Jesús. Si hay un tiempo en que debemos de brillar, es ahora. Meditemos, y los quiero dejar de tarea, que mediten en el Salmo 91. Si le creemos a Dios o le creemos a la ciencia. Yo le creo al Dios del cielo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hoy es el día. Hoy puede significar mucho el Salmo 91. Para eso se escribió, para aquellos que les toque vivir en la etapa final de la historia de este mundo. Porque tú mirarás caer 1000 a tu derecha y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Y no lo digo yo, lo dice Jehová. Este es el momento de brillar y de vivir para Cristo Jesús. Vamos a poner todo lo que esté en nuestra parte del dinero que Dios nos ha puesto. Vamos a invertir en la obra de Dios. Y para aquellos que son amigos, que no son miembros de iglesia, no te quedes ahí donde estás. Tienes la oportunidad de ver cosas grandiosas y maravillosas si te entregas en las manos de Cristo Jesús. Que Dios pueda bendecir la iglesia de Jonesboro, a cada uno de los que nos dimos cita a estar aquí y a los que están conectados a través del internet. Que Dios pueda bendecirles, que Dios pueda llenar sus hogares y que Dios nos pueda cuidar de esta enfermedad. Yo no digo que yo no estoy exento. Tú no estás exento. Nadie de nosotros está exento. Pero sí podemos glorificar a Dios aún en medio de la enfermedad. Podemos decir: yo sigo creyendo, sigo anhelando la bendita venida de mi Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Y bien, vamos a ser despedidos, puestos de pie al entonar el himno 112. Ningún otro me amó cual Cristo. Miseria y en mi
gracia transformó mi vida entera. Todo lo que soy aquí lo debo a Cristo. No hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados. Solo Cristo, Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de congregarnos en plena libertad, con ciertas restricciones de salud, pero de igual forma no nos quitan la intención de venir a la casa tuya para adorar y glorificar tu santo nombre. Queremos que te puedas mover en nuestros hogares, en nuestras vidas, y que de una vez por todas el Salmo 91 pueda ser una realidad. Porque los que habitan bajo el abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Que podamos nosotros reclamar esas promesas, solo que a veces no nos atrevemos a reclamarlas porque no queremos arreglar nuestra vida contigo. Pero humildemente nos humillamos para ir a tus pies y reconocer que necesitamos de Cristo Jesús, para reconocer que necesitamos levantar una higuera en nuestros hogares, allá en mi apartamento, en mi casa, que podamos levantar una higuera, allá en lo escondido donde nadie me ve, que pueda arreglar mi vida contigo. Que no tan solo podamos ser líderes de iglesia, que podamos caminar por donde quiera, aunque no seamos aplaudidos, pero tenemos el reconocimiento del cielo. ¿De qué me sirve que mi nombre esté escrito en el libro de la iglesia local o de la iglesia mundial si mi nombre no está escrito en el libro de la vida? Ayúdanos para entender que lo que de verdad importa, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, y que podamos caminar por donde quiera que tú nos lleves, pero que tú vayas con nosotros. Que tú bendigas a cada uno de los que están aquí en esta iglesia, que bendigas a cada uno de los que están en sus hogares, aquellos hermanos que nos están viendo a través de Zoom, y que tú también puedas obrar en aquellos que no son miembros de iglesia, que no tienen nada que perder con Cristo Jesús, sino al contrario, es mucho lo que vamos a ganar en esta tierra, sin contar lo que ganaremos cuando vayamos contigo al reino de los cielos. Guía cada paso de nuestra vida y que tú continúes este sábado con nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos todo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que tengan un lindo sábado. Hasta el día en que lleguemos a la patria nuestra.
divino amor os conduzca a su bandera y os conceda en gran manera de su espíritu consolador. Así Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil abrazo Dios os guarde en su divino amor, con su gracia os sostenga, hasta cuando Cristo venga.